quiero hablarle de resultados de la oración. ¿De qué vamos a hablar hoy? Claro, porque usted se quedó hace 8 días con ore eficazmente y uno dice, ¿para qué? Bueno, pastor, sí, oro para seguir el modelo de Jesús. ¿Para qué? Bueno, pastor, sí, oro siendo atrevido, voy a ser atrevido. ¿Para qué? Bueno, pastor, sí, oro sabiendo que Dios es bueno. ¿Y eso para qué sirve? Y yo creo que la oración tiene resultados. Bueno, ¿cuántos creen que la oración produce resultados? La oración tiene poder. La oración mueve la mano de Dios. Y cuentan que un misionero caminaba por las estepas del África. Había sido enviado allí a predicar el evangelio y estaba caminando. Y mientras iba caminando, le salió un león. Claro, este misionero no lo pensó 2 veces y arrancó a correr. Y corría ese misionero, imagínense. Y coge a la pata del león, del misionero este león. Va ahí detrás, corriendo detrás del misionero, con su hocico grande, ¡uah!, rugiendo. Claro, más adrenalina generaba este misionero y más corría, hasta que ya no pudo más. El misionero llegó exhausto, se entregó, se arrodilló, elevó sus manos al cielo y dijo: Señor, que este león se convierta en cristiano. El león, al ver eso, se detuvo, se echó hacia atrás en sus patas traseras, hizo como un ademán de arrodillarse, levantó sus patas delanteras y el misionero dijo: milagro, 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 el Señor me escuchó, gracias, gracias. Y de repente el misionero afinó el oído y oyó que como que el león estaba diciendo algo, y el león estaba con sus patas levantadas a los cielos diciendo: Señor, gracias por los alimentos que pones delante de mí en el día de hoy. La oración tiene resultados. La oración produce efectos, por lo menos para el león, ¿no? Oró antes de comérselo. Y es que estamos convencidos que la oración produce resultados. ¿Cuántos saben que la oración produce resultados? Por eso el tema de hoy que quiero tratar con ustedes precisamente eso, hermano, los resultados de la oración. Lo triste y lo lamentable es que la oración no es algo natural. Es decir, no es natural orar. Si fuera natural orar, ¿qué haríamos todos los seres humanos? Pues orar. Sería como respirar, pero no es natural. ¿Por qué? Porque los seres humanos desde que nacemos tenemos la tendencia de ser autosuficientes, de ser independientes. ¿No han escuchado ustedes a sus niños cuando usted les está formando, cuando están creciendo y usted les quiere enseñar algo? Generalmente, y más con los chinitos de hoy en día, ¿cuál es la respuesta? Ay, yo lo sé, papá, ya, yo lo sé, yo sé. ¿No? ¿No le ha pasado? ¿Qué es lo que están dando a entender? Yo no necesito a nadie. Yo soy capaz, yo puedo solito, no necesito ayuda. Y por eso nos cuesta tanto trabajo orar. Y quiero que vayamos a la carta de Santiago. Santiago fue el medio hermano de Jesús. Carta del apóstol Santiago.
Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén y dicen algunos comentaristas extrabíblicos que la vida de oración de Santiago era tan fuerte que él pasaba mucho tiempo del día, largos periodos en el templo de rodillas. Por eso creo que es alguien que nos puede enseñar sobre el valor de la oración en esta mañana. Santiago era un hombre que oraba por su pueblo, oraba por la iglesia. Era tanta su dedicación, era un guerrero de oración, que en sus rodillas se le formaron unos callos. Y de ahí le vino el sobrenombre que le pusieron a Santiago. A Santiago le pusieron el sobrenombre de rodillas de camello. Se le habían vuelto tan protuberantes esos callos en las rodillas que era visible para las demás personas, porque era un hombre que oraba mucho. O sea, que qué mejor que Santiago para enseñarnos cuáles son los resultados de la oración. Santiago capítulo 5, versículo 13. Abra su Biblia, su iPad, su celular. Como dijo alguien en estos días, prenda su Biblia. Ahora hay que decirlo así, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos en que usted debe encender su Biblia, ¿no? Qué maravilla, qué precioso. Ya no hay disculpa para que usted diga, no tengo plata para una Biblia, pero si tuvo plata para un celular, bájela a su celular. Si alguien no tiene la Biblia en su celular, con mucho gusto, aquí me tiene, para eso me tiene. Yo se la bajo, le creo los planes de lectura, le creo todo lo que usted necesite para que el celular le recuerde cuando debe leer la palabra del Señor. Ya está ahí, Santiago 5:13 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ay, pero se me olvidó algo, ¿no? Íbamos a hacer como la iglesia antigua, ¿no? Vamos a estar en pie como reverencia a la palabra del Señor. Dígale al que está al lado, ese pastor cómo molesta. Estaba ya cómoda, ya tenía la silla calientica. Tranquilo, no se le va a enfriar. Vamos a estar todos en pie. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén y amén. Debemos orar en todas las circunstancias. Póngase cómodo, por favor. Debemos orar en todas las circunstancias. ¿Pasó algo con la predicación? Bueno, regáleme el título, hágame el favor. Ahí está, ya estaba yo preocupado. Usted y yo debemos aprender a orar en todas las circunstancias. Santiago nos va a mostrar a la luz de esta lectura por lo menos 3 áreas sobre las cuales la oración produce resultados.
La oración produce efectos, produce resultados. En primer lugar, en el versículo 13, vamos allí, dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? La palabra afligido es, en la Nueva Traducción Viviente, está pasando por dificultades. La Biblia de las Américas dice: ¿sufre alguno entre vosotros? ¿Cuántos aquí hemos pasado por dificultades últimamente? Y yo quiero preguntar, ¿cuál es la reacción natural del ser humano cuando tiene dificultades? ¿Qué hace el ser humano por naturaleza cuando enfrenta problemas? Se amarga. ¿Cuántos han visto gente que en medio de los problemas, qué hacen? Se amargan, se desesperan, se deprimen. ¡Ay, pobrecito yo! Se derrumban. Oigan, frente a las crisis, a veces hacemos de todo, menos lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que dice Santiago? Otra vez, ahí en la palabra, léalo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Porque primero, la oración tiene resultados sobre los problemas. Haga oración. Si estamos pasando por problemas, lo que hay que hacer es ¿qué? Orar. Pero a veces lo último que hacemos es orar. Nos desanimamos, nos amargamos, buscamos a quien echarle la culpa y hasta a veces renegamos, y peor aún, nos vamos de la iglesia. Yo no vuelvo allá. Mire, desde que estoy yendo a esa iglesia, entre más voy, más problemas tengo. Ya no voy. A ver quién pierde. No. En lugar de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar. Yo no sé por qué, pero a mí me da la impresión de que Dios nos permite tener tantos problemas precisamente para que nos acordemos de orar. Pero como dijo alguien, si solo oramos cuando estamos en problemas, estamos en problemas. Si usted solamente se acuerda de orar cuando está en problemas, está en problemas. Porque probablemente, ¿qué le está diciendo al Señor? Señor, no me dejes descansar. Mándame un problema detrás del otro. Porque a veces eso es lo que hacemos. Lo triste es que a veces hay creyentes que ni siquiera con problemas oran. Y ahí sí, hermano, con toda honestidad, a ver, dígame. Las personas que en un problema se amargaron, se desesperaron, se angustiaron, ¿pudieron resolver el problema? A ver, levante la mano. ¿Quién en medio de un problema desesperado, angustiado, amargado, logró encontrar solución para el problema? Allá la hermana, una. De resto, dos por allí. Aquí hay otro que encontró. Me van a tener que dar la fórmula de cómo en medio de la desesperación ustedes encontraron solución a su problema. Pero lo que yo sí he visto es que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, he encontrado personas, yo mismo he clamado y Dios les ha mostrado su favor, su misericordia. Dios les respondió, Dios ha hecho el milagro, Dios hizo maravillas. Eso sí lo he visto. La oración tiene resultados sobre los problemas. La próxima vez que tenga un problema,
que se le prenda ya una alarmita en el cerebro. Y lo que va a hacer usted es decir: es el momento de orar. No es el momento de desesperarme. No es el momento de amargarme. No, 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 no. No es el momento de angustiarme. Es el momento de orar. Y esto lo vamos a resolver ¿cómo? Orando. Hermano, preocupándose no hace nada. Además que le puede generar un problema de úlcera, le puede generar un problema de gastritis. Se sabe también que afecta el colon cuando usted se angustia, cuando usted se desespera. Yo fui testigo de eso. En el año 2006 llegó la transición de los mexicanos que compraron todas las cableras en Colombia, y yo trabajaba con TV Cable. Y claro, llegó esa empresa grande, Telmex, y compró todo. Y claro, comenzaron los rumores: no, y ahora nos van a echar, no. Y a través de eso, pues incluso por ahí en las madrugadas, hermano, yo levantándome a trabajar. Mi esposa, que está aquí, es testigo de eso. Me tenía que levantar a las 2, 3, 4 de la mañana, y mi esposa ahí al lado durmiendo, y yo con mi portátil conectado a la empresa, creando las bases de datos que necesitaba para el trabajo, porque los cobradores llegaban a las 7 de la mañana a empezar. Cuando prendieran su computador ya tenían que tener todos los clientes que debían gestionar durante ese día. Y yo, cuando manejaba TV Cable, tenía alrededor de unos 100,000 suscriptores, pero cuando llegó Telmex pasaron a ser 4 millones de suscriptores a nivel nacional. Fuera de eso, mi esposa no quisiera recordar esos días. Me subía a un avión, me bajaba de un avión, me subía al otro. Cuando no estaba en Barranquilla, estaba en Cartagena. Cuando no estaba en Cartagena, estaba en Medellín, estaba en Cali, recibiendo cada una de esas empresas de cable que había comprado Telmex. Y me desesperé, hermano. Perdí la flora intestinal. Hubo que hacer un tratamiento, hubo que hacer un trabajo en mi vida. Fuimos a una clínica, ¿cómo era que se llama? Climar, ¿no? Por allá resultamos en una clínica para que me lograran estabilizar, hermano. Si yo hubiera orado, otra cosa hubiera pasado, hermano. No me habría enfermado. Pero vuelvo y digo, si usted es de las personas que ora únicamente en problemas, está en problemas. Mire lo que dice el versículo número 13: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hay que hacer? Mire lo que hace Santiago. Santiago le coloca la oración a la iglesia en un nivel especial, el nivel de la alabanza. Sí, yo me acuerdo siempre en esto de esas canciones antiguas. Lo malo de tener un pastor viejito. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor aunque Satanás no quiera. Yo canto en las luchas, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor aunque Satanás no quiera. ¿Qué será? ¿Por qué será? Yo canto porque Cristo me ha dado la libertad. Sí, eso no se canta ahora, hermano. Pero bueno, se lo voy a mostrar por la palabra. Hechos capítulo número 16. La alabanza, hermano, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, es la mejor solución para enfrentar las dificultades y problemas. Hechos 16:25. Está Pedro y está allí Jacobo con él. Perdón, Silas. Están Pablo y Silas. Le voy a poner el contexto. Pablo y Silas, por predicar el evangelio, habían sido golpeados a pata y puño, hermano. Les habían dado y sus espaldas estaban
ensangrentadas. Los habían puesto en el cepo, en la cárcel de más adentro, amarrados de pies y manos. Y es medianoche. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Es lo que dice la palabra del Señor. Claro, otra vez me acordé de otra canción. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las pruebas que ya se me olvidó. Se me vienen así por el momento. Voy a servir a mi Dios. Era una ranchera bien brava. Me acuerdo que la cantaban los Molano, pero ¿cómo era que se llamaba la de las muletas? Su prima, Judith y el esposo, Omar. Ellos dos se levantaban y cantaban esa canción, hermano. Porque así somos los cristianos. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, alabamos y exaltamos el nombre del Señor. Por eso, hermano, la oración rompe cadenas. La oración cambia circunstancias. El mejor lugar para explotar es en medio de la oración. No explote con su esposa, no explote con su marido, no explote con sus hijos. Explote allá en la oración, en el tiempo de la oración. La oración abre puertas. Diga conmigo bien animado: la oración vence la aflicción. Entonces, cuando estén con problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque con oración usted vence el problema, no que el problema lo venza a usted. Amén. Segundo, no solamente la oración tiene resultados sobre los problemas. Mire lo que dice el versículo número 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Corra a la EPS. No, pastor, es que en ese tiempo no habían EPS. No, pues, ¿a qué dice? ¿Qué dice? Porque lo segundo que le quiero decir en esta mañana, hermano, es: la oración tiene resultados sobre la enfermedad. ¿Cuántos aquí lo creen que verdaderamente la oración tiene resultados sobre la enfermedad? Y en esta iglesia lo hemos visto, hermano. Por allá atrás hay una hermana que le iban a tener que hacer una cirugía porque en su seno le salió una masa. Ella vino y dio el testimonio aquí. Aquí está en esta mañana, está ahí sentada con ustedes. Y fue al médico y le tomaron radiografías. Y aquí se oró por ella, hermano. Oramos y creímos al Señor. Y luego fue ya casi para que le hicieran la operación, porque le tenían que sacar la tal masa. Y los médicos a rascarse la cabeza. ¿Qué pasó con lo que había ahí? No sabemos. Y hasta hoy no saben. Otro hermano que también está sentado ahí en medio de ustedes, iba a ser operado de hemorroides. Y usted sabe lo tremendo que es esa operación, hermano. Terrible. Y casualmente en esos días estábamos en un ayuno. Vino al ayuno, clamó al Señor y no lo tuvieron que operar. Y así podríamos dar testimonio de cada uno de los de ustedes, porque yo creo que Dios puede sanar toda enfermedad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Bueno, antes de hablar de eso, habiendo llegado a este aspecto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que si tengamos enfermedad o no.
Antes de ahondar en el tema, quiero mostrar unos aspectos bíblicos generales sobre la enfermedad. Uno, la enfermedad en general es resultado del pecado. Es decir, ¿por qué hay enfermedad en el mundo? Porque el pecado entró. Y al entrar el pecado, ¿qué entró? Bueno, alguien que haya leído Génesis y diga: creó Dios a Adán y Eva. A los 3 días tenían gripa, porque es que estaban desarrollando anticuerpos. ¿Dice eso el texto bíblico? ¿Por qué vino la enfermedad? Por el pecado. Pero también tenemos que entender que no toda enfermedad es producto del pecado. La enfermedad en general es producto del pecado, sí. Pero una enfermedad en particular ¿debe ser siempre producto del pecado? No. Porque si un hermano está enfermo, entonces uno que le ve va a decirle: oiga, desembuche, ¿cuál es su pecado? Diga la verdad, confiésese. Usted tiene un pecado. No, no. La Biblia dice que un día Jesús iba caminando con sus discípulos y un ciego de nacimiento está ahí en el camino y le hicieron la pregunta: Jesús, mire, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué dijo Jesús? Ni él ni los papás. Es decir, la enfermedad de este hombre no es causada por el pecado. Ahora, el enfermo más famoso de la Biblia, Job. ¿Cuántos han leído Job? Job le sobrevino una enfermedad, pero ¿cómo era? Un hombre perfecto. ¿Sí dice eso la Biblia? Temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Pero qué le vino? Una enfermedad. Pablo sufría una enfermedad, al parecer era de los ojos. Y Pablo incluso digo que en una carta escrita a los Corintios, que le había dicho al Señor: venga, Señor, quíteme esta enfermedad. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Cuántos pecados habría cometido Pablo? Entonces, no toda enfermedad es producto del pecado. A veces sí. Porque si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual, es muy probable que haya sido producto de su promiscuidad sexual. Por eso usted ve hoy que el síndrome del papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual como enfermedades venéreas o hasta la mortal VIH, SIDA. Si llevas años tomando cerveza, ¿qué pasa? Pues vas a sufrir muy probablemente un problema pulmonar. Si tienes 20 años de fumar cigarrillo, si llevas tomando aguardiente años y años, ¿cómo va a estar tu hígado? Entonces, no puedes decir: uy, el demonio de hígado me atacó. No, hermano, fue un descuido suyo. Pastor, ore por mí, que nada que me baja el colesterol. Este demonio del colesterol me está atacando. Y mientras pide oración está con medio chicharrón ahí en la boca. Pastor, ¿qué será? Que no se me va el demonio de colesterol. Ahora, ¿hay enfermedades producidas por el diablo? Sí. Sí. Pues la prueba está ahí en la palabra del Señor. Lo que le vino a Job, por ejemplo, ¿por qué le llegó? Porque Satanás pidió permiso y dijo: venga, ¿me deja tocarlo un momentico? Pero también recuerdan que
Jesús un día sanó a una mujer encorvada y los fariseos se enojaron. ¿Y qué dijo Jesús? Este día de reposo hay que liberar a esta mujer que había sido atada por Satanás. El mismo Pablo dice que su enfermedad es como un mensajero de Satanás, ¿sí? Usted tiene que discernir de dónde proviene la enfermedad. Bien, con esto claro, espero, ¿le quedó claro? Vamos a entrar en el tema. ¿Qué debemos hacer cuando una persona de la comunidad se enferma gravemente? No cuando le dé gripa o cuando se le partió una uña. Pastor, se me partió la uña, ore por mí. No, vaya donde la hermana Sonia, ella se la acomoda. Pero Santiago dice en el versículo 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y el contexto lo que nos dice, hermano, es que es una enfermedad grave, a tal punto que el enfermo ni siquiera se puede levantar. ¿Qué debe hacer? Primero, llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son los más cuchos. No, son los líderes, hermano. ¿Quiénes son los ancianos aquí en este contexto? Son los líderes. Y ojo, este es el primer paso. Y usted debe aprender, si algún día, Dios lo guarde, usted o algún familiar se enferman gravemente, ¿cuál es su deber? Llamar. ¿Quién debe tomar la iniciativa? Usted que está enfermo. ¿Qué tiene que hacer? Llamarlos. Porque cuántas veces me he bajado de aquí del púlpito después de predicar y lo volteo a mirar a usted y usted está así con cara de tote. Y uno me pregunta: ¿y qué le pasaría? Estuve enferma todo un mes y nadie de ustedes me llamó. Uno ve eso. Casi me muero. Nadie me visitó. Tantos pastores, líderes que hay en esta iglesia y nadie fue. Y yo hago la pregunta: perdóneme, discúlpeme que le pregunte, ¿llamaste? ¿Supo alguno de los pastores, alguno de los líderes? No. Y entonces, ¿qué espera? La bolita de adivinar se nos perdió. No tenemos esas facultades medio ocultistas y que el Señor las reprenda. Así que lo que tiene que hacer cuando se enferma es llamar. ¿Aló? Sí, pastor, discúlpeme, estoy enferma. ¿Ora por mí? Pastor, estoy enfermo. Una oración. Hay hermanos que lo hacen. Miren, hay una hermana que todavía me llama de Santandercito, hermano. Yo por ética pastoral me desconecté de todos los hermanos de Santandercito, a dolor de mi alma, porque pues uno crea un vínculo con los hermanos. Así que usted ya sabe, el día que me saquen de esta iglesia ya sabe qué voy a hacer con usted. Lo borro de mi Facebook. No, mentiras. No, pero sí, yo con los hermanos de Santandercito pues ya tienen su pastor, su pastora. Mi esposa y yo nos distanciamos. Pero hay una hermanita, hermano, ¿sí? Ustedes no la conocen, voy a decir el nombre para que sepa mi esposa. Lilia Bogotá. Estoy yo por ahí, hermano, hágame un favor, oren que acaban de meter a mi suegra en la clínica, le van a cortar yo no sé por dónde, pero yo sé que si usted ora que no sé qué. Lo que dice aquí el texto bíblico es: llame, tiene que llamar. ¿Y cuál es el deber de los ancianos? Ir y orar por él. Porque esto nos lleva a una autocrítica, hermano. A veces uno encuentra comunidades cristianas, los famosos cultos de sanidad y milagros. Uy, aquí es donde toco yo callos y piso duro. Y es que si no hay una reunión de sanidad y milagros, pues no va a haber milagros. Y reprendo eso, hermano.
porque eso nos quita la posibilidad de que en su lugar de vivienda, por medio de una llamada telefónica, a través de un mensaje en WhatsApp, yo haga una oración por usted y usted sea sanado. No necesitamos que venga el apóstol, que venga el no sé qué. No, es que si no está tal, es como que usted piense que el único que puede orar por usted es su pastor. No. Y por eso, hermano, digo, y con respeto lo digo, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Ir ¿a dónde? A la casa, en un ambiente sin mucho aspaviento, sin mucha laraca, sin mucha parafernalia. ¿Y qué hacemos allá? Oramos, lo ungimos con aceite y ya. Eso es lo que dice el texto bíblico. Póngame el texto bíblico. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Espere a que haya culto de sanidad y milagros. O sea, imagínense eso. No, pregunto. Eso sería terrible. Pero la Biblia es facilita, hermano. Dijo: cojan los ancianos de la iglesia, vayan hasta la casa del enfermo, únganlo con aceite y el que sigue. Así es. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso usted en esta iglesia no oye que digamos: vamos a traer al apóstol tal, milagros, revelación, restauración, se lo amarramos a la pata de su cama para que no se desaparezca. Si se le fue con la otra, nosotros se lo traemos. No, hermano, eso es pura brujería, hechicería. Eso es puro suciedad, porquería, hermano, que quieren meterle a la iglesia. Y peor usted que se deja contaminar de eso. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay personas que van a esos cultos de sanidad y milagros y Dios no los sana, y se van para la casa. Ahora, además de enfermos, ¿cómo se van? Frustrados. Y para colmo, no falta algún cristiano medio extraviado que bíblicamente, sacándole la Biblia, le dice: ¿sabe por qué Dios no lo sanó? Sí sabe, ¿no? Dios no lo sanó a usted porque a usted le falta fe. Ahora, ¿cómo quedó? No lo sanaron, frustrado y le falta fe. O sea, ¿cómo queda el hombre? Porque tenemos que entender que no siempre es la voluntad de Dios sanar. Si esto no arranca, menes, un baldado de agua fría, ¿cierto? No siempre es la voluntad de Dios sanar. Ya lo dije, quedó grabado, lo van a publicar en el Facebook. Pero esa es la verdad. La finalidad de lo que hizo Cristo en la cruz no es que usted y yo seamos sanados, es que usted y yo seamos salvados en nuestra alma. En la cruz, de taquito, fuimos sanados. Pero no fue la finalidad de subir a la cruz. La finalidad de subir a la cruz es la salvación de su alma, es la salvación de mi alma, es poder estar en el lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Eso es. Ahora, miren, dice el texto: llamen a los ancianos de la iglesia, únganle con aceite. ¿Y qué más? Y oren por él en el nombre del Señor. Porque esa es otra cosa. Es que si no se hace en el nombre del apóstol tal, del pastor tal, no, ahí no hay sanidad. No, hermano. Si usted va a ser sanado, el Señor lo va a sanar. Ore por usted, la persona que ore. Pero es que hay personas que van a esos cultos de milagros y sanidades y quedan frustrados, amargados. Para eso le dijeron que le faltaba fe. Y peor aún, si cae en manos de esos predicadores manipuladores que le dicen:
No, pero para asegurar el milagrito, pacte, siembre, de. Eso es una perversión del evangelio. Porque la sanidad, si Dios los quiere sanar, la sanidad ya fue pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el precio de la sanidad suya y mía fue su bendita sangre. ¿Cuál es la tarea del anciano según el texto del líder? Ir, orar, ungirle. ¿Y por qué aceite? Es que el aceite tiene unos poderes mágicos que si usted no le unta aceite no va a quedar sano. Así como acabamos de tomar la Santa Cena, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, la sangre simboliza la sangre, el vino simboliza la sangre de Cristo, el aceite aquí en este texto simboliza el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Sin Espíritu Santo no hay sanidad. Qué pena, lo siento. Sin el Espíritu Santo de Dios no hay posibilidad de que se sane. Pero a veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien se enferma? ¡El Dolex! Traigan el Dolex, traigan acetaminofén, rápido, los pañitos de agüita, póngaselo en la frente. No le bajó la fiebre, vámonos para la EPS. Y allá 10 horas en urgencias. Y estando allá en las 10 horas de urgencias, llega y dice: oiga, ¿y si mejor oramos? ¿Quién es el que sana, hermano? ¿Qué de Dios es lo primero que debe haber hecho? Orar. Es lo primero, hermano. Lo que pasa es que no nos gusta orar porque lo que nos gusta es lo espectacular, nos gusta el show. Pero aquí está muy sencillo en el texto bíblico. Diga conmigo: la oración de la comunidad trae sanidad. Más animado, a ver, la oración de la comunidad trae sanidad. Ahora veamos en tercer lugar los resultados de la oración sobre el pecado. Porque la oración no solo tiene resultados sobre los problemas, no solo tiene resultados sobre la enfermedad, sino que también tiene resultados sobre el pecado. Versículo número 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor ¿qué? Lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Se quedaron. Hágale, hermanito, hágale. A ver, ¿para qué? Para que seáis sanados. Miren, hermanos, y esto es claro para nosotros. ¿Con qué fin permite Dios que hayan enfermedades? De que esa persona diga: oiga, de verdad yo estaba separado de Dios, y separado de Dios yo no puedo seguir. Separado de Dios nada puedo hacer, así que tengo que regresar a la iglesia, a la oración, al tiempo de oración, ir y buscar en la oración, ir y buscar a los que oran. Aquí todos los días 6:30 de la mañana estamos en oración. Por ejemplo, ¿qué produce la oración? ¿Qué produce la oración? Perdón de pecados. La oración va a producir perdón de pecados. Miren, un día David fue llamado como el corazón de Dios, que David era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David había cometido un pecadillo. Se había acostado con la esposa de uno de sus militares, la embarazó, y para tapar ese pecadito chiquito, ¿qué hizo con el marido? Lo mandó a matar.
¿Qué trajo sobre su vida? Pecado. Y mire lo que él dijo mucho después. Salmo 32, por favor, versículos 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué está diciendo? Qué alegría cuando Dios nos perdona. Qué bendición cuando Dios nos perdona. Y ahora él cuenta su testimonio, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo? Mientras guardé silencio, es decir, mientras no confesé mis pecados, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. ¿Qué le está diciendo a usted esto, hermano? Si usted no confiesa su pecado, se va a enfermar. Se va a enfermar. ¿Qué le dio a David? Una enfermedad, ¿en dónde? En los huesos. Pero ¿qué dijo él? Voy a confesar mis transgresiones al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Amén. Amado hermano, la raíz no está y no se va a descubrir en un examen de sangre cuando usted tenga una enfermedad grave. Se va a descubrir en lo que usted no ha pedido perdón. Debemos pedir perdón. Cuando confesó su pecado, David sintió libertad. Y los cristianos deberíamos orar y mantener una actitud permanente de estar confesando nuestros pecados. Yo veo que muchos llegan, entran en oración y levantan sus manos al cielo y me concede, me ayuda, y el Señor, Pere, y lo que acabas de hacer allí con la vecina, con el vecino, lo que estabas viendo ahí en la televisión, eso que estabas consultando en el internet, entran así a palo seco a la oración. ¿Y cómo debemos llegar a la oración? Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Ayúdame. Miren la actitud de aquel que busca el perdón. Quiere que su hermano sea perdonado. ¿Qué es lo más fácil hacer por un hermano cuando se aparta de la iglesia? ¿Qué es lo más fácil? ¿Orar o juzgarlo? ¿De verdad? Mírenlo. Y tan consagrado que se veía. Yo sí decía que se iba a ser un descarriado. Yo sabía. O lo ve por allá en la calle y le dice, no volvió a la iglesia. Algo hizo. Algo hizo. Una hermana que no volvió, que no iba a la iglesia, no había vuelto. Y me la encontré por ahí y me dice, pastor, ¿sabe qué me están llamando a decir? ¿Qué fue lo que hizo usted? ¿En qué está metido? ¿Qué pasó? No, hermano, ¿qué cosa hay que hacer? Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 5 de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué hará? Salvará de muerte un alma. ¿Y qué cosa? Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tendrías que hacer por esa persona que se aparta? Orar. Por su hijo que no quiere caminar con Dios, orar. Por su marido que no se convierte. Pero a veces uno escucha expresiones como, uy, no, pastor, tengo callo en la lengua de decirle a mi hijo que se aparte de esas amistades, pero nada. Estoy cansada de decirle que vaya a la iglesia. ¿Qué hago?
Orar. No le friegue la vida, hermano. No le esté molestando, no lo fastidie. En lugar de eso, ore, porque la oración va a mover la mano de Dios. Dios va a cambiar el corazón de ese muchacho, de ese marido, de ese esposo. No con su sermoneadera, no con su cantaleta, hermana, va a cambiar a su marido. Es doblando rodillas como va a cambiar a su hijo, a su hija, a su marido. Porque la oración tiene resultados sobre el pecado. Póngase en pie, iglesia. Por eso el versículo 16, ¿cómo termina? Algunos podrían decir esto de memoria: la oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. La Nueva Traducción Viviente dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Qué va a hacer la diferencia en nuestras vidas, hermano? ¿Qué va a hacer la diferencia cuando hayan problemas? ¿Cuál va a ser la diferencia cuando hayan enfermedades? ¿Qué puede hacer la diferencia cuando hay pecado? La oración. La oración lo transforma todo. La oración lo cambia todo. Y mire lo que dice Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Y en el versículo 17 nos va a colocar un modelo, un ejemplo. ¿Cuál es el modelo? Elías. ¿Cuántos conocen a Elías? ¿Cuántos han oído de Elías? ¿Cómo era Elías? ¿Cualquier hombre? Sí, dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y cuando usted lee, Elías oraba para que no lloviera, ¿y qué pasaba? Oraba para que cayera fuego del cielo, ¿y qué? Caía fuego del cielo. Oraba para que la comida se multiplicara, ¿y qué pasaba? Oraba por gente que estaba muerta, ¿y qué pasaba? ¿Cómo era Elías? Un hombre poderoso. Pero cuando uno lee a Elías, uno ¿qué piensa? No, ese hombre tuvo que ser un superhombre, un super especial, un super espiritual. Pero ¿qué dice Santiago? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Se desanimó alguna vez Elías? Lea la Biblia. Sí, se desanimó. ¿Le sacaron la piedra una vez a Elías? Sí. ¿Era tentado Elías? Claro. Pero ¿qué hizo la diferencia de Elías? Una vida de oración. Era un hombre sujeto a pasiones, pero oró. ¿Y cómo oró? Dice ahí: fervientemente. Y no llovió en 3 años y 6 meses. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a Elías, hermano? Que nosotros somos como él. La oración tiene resultados sobre problemas, resultados sobre enfermedad y resultados sobre el pecado.